Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy es un placer en esta hermosa tarde de Misiones compartir con para mí especialmente dos maestros, y ahora los voy a pasar a presentar. El nombre ya los caracteriza a ambos, esto de pandemia de preguntas. Ellos mismos, esta pandemia de preguntas, no crean que se las hacen a los demás para encontrar respuestas, sino que se las hacen a sí mismos. Justamente es la curiosidad lo que los caracteriza a ambos. Y van a hablar o van a tener un diálogo entre ellos al que vamos a estar muy atentos a quienes tenemos el placer y el honor de conocerlos. Van a reflexionar o compartir con nosotros algunas reflexiones sobre educación y tecnología. Bueno, voy a empezar por Miguel. Los tenemos acá a Miguel Ferreras y Darío Sandrone. Dos generaciones diferentes, pero dos maestros, sin duda. A ver si, no sé, no estoy viendo el vivo, si ya los tenemos a los dos. Si los tenemos acá a Miguel. Perfecto. Ok, bueno, perdón, disculpen, estamos haciendo algunos ajustes técnicos. Bueno, Miguel Ángel Ferreras es eso, un ángel. Es un ingeniero, electricista electrónico, pero, fue docente de la Universidad Nacional de Córdoba en el área de educación tecnológica. Es un autor destacadísimo. Aún hoy sus palabras y sus definiciones siguen siendo absolutamente vigentes y para reflexionar, aunque él mismo las cuestiona. Fue consultor para la elaboración de las propuestas de los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios en el campo de la educación tecnológica por parte de Nación, y coautor de los lineamientos curriculares en esta disciplina de la provincia de Córdoba. Miguel, ¿cómo les explico? Miguel, les decía, es un ángel. Es de esas personas que llegan a la vida para quedarse y llegan de una manera muy inesperada. Llegó a Misiones, a nuestra tierra colorada, con un abanico de conocimientos, una sabiduría ejemplar y una sensibilidad que no les puedo explicar. Para mí, para mi familia, se ha convertido en parte de mi familia. Me emociono, disculpen, porque lo quiero profundamente. Además de admirarlo, lo quiero profundamente. Es muy loco encontrarse en la vida una persona que conjuga esta manera de ver la vida, de hacer una lectura de la realidad de una manera tan diferente. Y no es maestro solo mío, sino de muchos, y es maestro también de Darío. Darío tiene la vivacidad de una juventud que la lleva en el espíritu. Es otra persona sumamente increíble. ¿Cómo les explico? Darío es doctor en filosofía, es licenciado y profesor en filosofía también.
Ha ejercido como docente en el nivel medio, ha publicado y publica incansablemente numerosos, ha escrito libros, pero además publica periódicamente columnas que también, como buen pupilo de su gran maestro, te deja pata para arriba cada vez que lees uno de esos artículos. A Darío me une también una relación muy especial porque también gracias o de la mano de Miguel pisó nuestra tierra y nos enamoró a todos. No te creas, Darío, mucho lo que te estoy diciendo. Nos enamoraste desde el conocimiento y bueno, y podemos decir que sos profe de nuestra facultad también, de la Facultad de Arte y Diseño, porque anualmente dictan cursos en los últimos años del profesorado en educación tecnológica, y entre ambos hacen una fórmula que es más que especial para dejarlos hablar. Sin más, los quiero a ambos y estoy con mi virome, mi cuadernita, listo para escribir y tomar notas y aprender de todo lo que nos vayan a compartir. Bueno, muchas gracias, Alejandra. En realidad para nosotros también es un placer estar acá. Bueno, ya dirá Miguel lo suyo, pero para mí es un honor que me vincules como pupilo de Miguel, porque realmente suscribo 100% todo lo que dijiste de Miguel. Es una de esas personas que aparece. Bueno, yo tengo algo escrito ahí en el librito sobre la primera vez que lo vi a Miguel, que justamente yo estaba estudiando filosofía, algunas cuestiones relacionadas a la tecnología, y había alguien que daba un curso en el INTI de Córdoba en ese momento sobre sociología y la técnica, y yo decía, me voy a acercar a ver qué es lo que es, y me acuerdo de la primera imagen de Miguel, todo despeinado, así, viste, bueno, los que lo conocen saben cómo es de apasionado cuando da clase, parado frente al auditorio, y es sin lugar a duda una de las primeras personas con las que yo encontré ciertos, no solamente vínculos en sus ideas entre lo importante que es pensar la técnica, la tecnología, la ciencia y la sociedad, sino mucha bibliografía. Siendo un ingeniero, es alguien que había leído más filosofía y sociología que mucha de la gente que yo conozco formada en esas disciplinas, ¿no? Así que también un lector incansable, muy curioso, bueno. Todos hemos aprendido mucho, Miguel, y sobre todo nos ha abierto un campo a todos, así para mí es un placer que me vincules con él. Y también agradecerles a todos ahí en Oberá y en Misiones, porque para mí descubrir toda esa comunidad ahí en la facultad alrededor de estos temas también ha sido un hallazgo, y yo cada vez que voy a dar los cursos o que los doy acá por internet, me nutro un montón de todas las ideas y todas las trayectorias que hay allá, mucha gente querida y mucha vivacidad ahí en esa comunidad. Yo por ahí para darle la entrada a Miguel, una de las cosas que yo aprendí de Miguel, claro, porque yo soy de una generación, yo tengo 37 años, y soy de la generación que en la primaria ya empezó a tener educación tecnológica, una materia en donde más bien nos enseñaban a hacer cosas, ¿no? Uno hacía como manualidades o hacía cosas con las manos, y uno tiene como esa idea de que la educación tecnológica quizá en aquellos primeros años de la década del 90 haya sido como eso, ¿no? Una disciplina que se pensaba en la escuela para que las nuevas generaciones aprendan a hacer. Y realmente cuando lo conocí a Miguel, se me abrió todo un mundo en lo que es conceptualmente una educación tecnológica, ¿no? Y que quizá esa manera en que se dan las aulas sea como una primera forma inicial de algo que uno debería empezar institucionalmente, políticamente, socialmente, a enriquecer como espacio, ¿no? Curricular. Y no solamente curricular, no solamente pensar la educación tecnológica como algo ligado a la escuela, sino como una educación continua de todo ciudadano para la vida democrática. La persona con la que yo descubrí que la educación tecnológica tenía ese destino, que a veces estamos más cerca de llegar y a veces más lejos, que a veces se ve más posible, a veces más imposible, es sin lugar a dudas Miguel, ¿no? Miguel, que es alguien que siempre piensa en la educación tecnológica casi como, te diría yo, como una especie de
de deber político para con el ciudadano de cualquier pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, a mí se me abrió un montón de puertas a partir de pensar así en la educación tecnológica. Y en este contexto de pandemia, donde la ciencia y la técnica parece que se ponen en el centro de la escena, estamos todos esperando o una vacuna o ciertas estadísticas de los casos que nos digan cómo comportarnos políticamente, o digamos, lo científico, lo tecnológico parece haber asumido el centro del escenario, ¿no? Y entonces tenés los negacionistas de la ciencia por un lado, los expertos científicos por el otro, los políticos del otro, y ahí estamos todos al medio. Entonces me parece que esta vieja idea que Miguel viene defendiendo desde hace décadas de la educación tecnológica toma más fuerza, ¿no? Nos hace pensar qué tipo de educación tecnológica deberíamos encarar seriamente, ¿no? No solamente en el sistema educativo, sino como demanda política a los diferentes espacios políticos. Así que me parece que una buena forma de empezar a hacer que Miguel un poco nos cuente qué ha estado pensando en todo este tiempo es empezar por cómo piensa la educación tecnológica y cómo lo articula con el momento en que estamos. Así que eso, Miguel, es como me parece a mí el primer pie como para que empieces a contar algo. Y puede haber mucha gente que nunca te ha escuchado hablar, así que bueno, una buena carta de presentación para vos. Bueno, ¿cómo están todos? Realmente me han puesto en una posición difícil para comenzar. Comenzaría expresando mi agradecimiento por estar invitado a esta red solidaria de formación docente, que a mi modo de ver expresa una de las tecnologías más potentes que hoy podemos recurrir, que es la tecnología de la solidaridad. Y con ese espíritu, y pidiéndole que hagan caso omiso de lo que les acaban de decir, vengo con la idea de poder compartir para que entre todos podamos componer y complementarnos con saberes para afrontar una de las situaciones, yo creo, más dramáticas que está enfrentando la humanidad en muchos años, digamos. Y pensar como un saber más que podría aportar una educación tecnológica. Y antes de eso, decir también que por esas cosas del destino y de la vida, para mí la posibilidad de conocer la Tierra Colorada y conocer el modo en que una rara combinación cultural que se da en esa querida ciudad de Oberá, para mí significa una posibilidad de aprendizaje increíble. Y sobre todo de poder liberarme como docente. Imagínense, le está hablando una persona de 69 años que cuando tenía 23 y era jovencito, la forma en que me presentaron a mi compañera desde hace 46 años fue: es un buen chico, pero un poco estructurado. Claro, era un estudiante de ingeniería avanzada. Y esa carga en una formación, digamos, patriarcal, paternalista, todavía la tengo encima. Pero bueno, pensemos entonces, me quedaría decir en relación a Darío, de lo mismo que con relación a la Tierra Colorada, ¿no? Que lo bueno de la Tierra Colorada, conocí una vez un docente que nos explicaba que se había ido a vivir a Uspallata, porque en Uspallata también hay un cerro de los 7 colores. Y decía: yo como maestra, cuando era alumna, una vez me pusieron un 0 porque había pintado una montaña de rojo. Y al venir acá y encontrarme con esta montaña de 7 colores, me sentí identificada con esta tierra. Un poco lo mismo me pasó a mí con esa tierra colorada, color sangre, color corazón, ¿no? Color amor. Y en relación a Darío, quería decir que en ese tipo de... Yo soy más bien de los que piensa que
tenemos poco que enseñar. En realidad tenemos mucho por aprender juntos, y eso lo aprendí hace poco de Darío cuando decía, en una presentación de un libro, Darío decía que no se trata de escribir para otros, sino de escribir con otros. Vaya desafío, ¿no? Y con eso quiero decir que Darío ha sido para mí una especie de profesor con una sola limitación: no ha logrado hacerme aprender filosofía. Yo sigo siendo un extraño ingeniero, digamos, que le gusta reflexionar, pero estoy muy lejos de una formación académica en filosofía. Bueno, dicho esto, hoy vamos a conversar, a dialogar con Darío, y espero que él me sepa parar y interrumpir y poder dialogar con él, que conoce mucho mejor que yo muchos de los temas que vamos a abordar, en una relación de una educación tecnológica como formación continua para todo ciudadano. ¿Y por qué esa necesidad de una formación tecnológica? Porque hoy lo estamos viendo ya con algo que no requiere mucha explicación, que para construir democracia en los tiempos que vivimos, se requeriría de una formación de todos los ciudadanos, en toda su diversidad, en temas científicos y tecnológicos, como uno de tantos temas, para poder cada vez más participar activa, protagónicamente en las tomas de decisiones. Porque estamos en épocas que las democracias representativas es muy evidente que ya no alcanzan. La necesidad de participación a través de organizaciones sociales, de las fuerzas populares y del pueblo organizado para tomar cada vez más activamente parte en las decisiones políticas, y porque estamos viviendo un nivel de complejidad de los problemas, particularmente, por ejemplo, muy evidentemente los medioambientales, en donde requerimos una participación muy activa y cotidiana de cada ciudadano, que si no conoce y no está en un diálogo permanente de interacción con los saberes expertos y con el saber cotidiano, no va a poder participar de las decisiones políticas. Y por lo tanto, para construir democracia necesitamos construir posibilidades de participación, y a eso puede aportar una educación tecnológica continua para todos ciudadanos. Y en ese proceso de educación se me ocurre, y eso me quedó una marca desde la lectura del conocimiento del conocimiento de Edgar Morin en su obra El Método, de esta idea de una dialógica, ¿no? Entendiendo por dialógica un proceso en el que, reconociendo que hay diferencias, tensiones, que generan tensiones imposibles de eliminar, a partir de las cuales se construyen diálogos que permiten irse complementando y concurriendo, en el sentido que cada identidad, cada diversidad se va nutriendo, y lejos de confluir hacia un único modo de mirar las cosas, van confluyendo en un modo de construcción a partir desde las diferencias, que sí lleva a construir como identidad las diferencias que no se aceptan. Porque si no quedaríamos en que todo vale. Entonces, creo que este es un desafío en el cual, que sería como una metodología, y permítanme en mi bruto ingenieril decir, una técnica metodológica para construir ciudadanía y para construir capacidad, como decía al final de la pedagogía del oprimido, al menos construir una sociedad donde sea menos difícil amar. Las palabras del gran Paulo Freire al cerrar su texto de la pedagogía del oprimido. Bueno, este sería el marco, el espíritu con el que pensar que si estamos, comentábamos con Darío, cursando la pandemia, cruzando entre comillas, ¿no? De como si estamos haciendo el curso, estamos aprendiendo todos. Y la pregunta entonces sería, ¿qué podría aportar una educación tecnológica en este cursado de la pandemia?
Siempre olvidémonos de los currículos, de los NAP, de para qué, con qué didáctica y para qué nivel de enseñanza. Pensemos en una educación continua de todos ciudadanos y qué tendríamos hoy para decirle a cada ciudadano desde la educación tecnológica. Miguel, no sé, ahí... Daniel. Perdón, pensé que... No, por eso te iba a decir, no sé si querés... No, me parece que hay dos palabras que vos siempre usás. Una palabra sobre todo que vos siempre usás que me parece que estaría bueno detenerse un minuto en esa palabra para que nos cuente un poco por qué ponés siempre tanto énfasis en esa palabra. Bueno, recién lo mencionabas a Morín, ¿no? Pero que es una palabra que usas permanentemente, que es la idea de complejidad. Como que si uno no entiende qué significa o para qué se usa esa palabra o ese concepto de complejidad, cuesta mucho entender, digamos, justamente cómo vos ves que el mejor camino es una articulación de las diferencias alrededor de un diálogo general que permita lograr ciertos consensos, entre los cuales también está qué es lo que no vamos a permitir o qué es lo que no vamos a aceptar. Pero eso viene dado porque la situación es justamente compleja, pero no compleja en el sentido de complicada como uno lo usa en términos generales, ¿no? Sino como que es imposible reducirla a una de las dimensiones de este problema que tenemos, ¿no? Tenemos la dimensión sanitaria, tenemos la dimensión económica, tenemos la dimensión política, tenemos la dimensión social, y vaya a saber uno cuántas dimensiones más le podemos sumar, y a veces uno ve que como que en ese agobio que produce la multidimensionalidad del problema, hay gente que está pensando, bueno, pero redúzcanmela una de todos, ¿qué es lo más importante? ¿Lo económico, lo sanitario? Y justamente me parece que la idea de complejidad es que es irreductible a ninguna de esas dimensiones, ¿no? Bueno, y siempre pones como mucho hincapié en esa palabra. Y la otra me parece que es, y que un poco lo dijiste, que es la idea de crítica, ¿no? Que siempre uno pone en los planes de estudio formar un alumno crítico. Bueno, ¿qué significaría eso? Me parece a mí, y que vos lo decís ahí, una de las cuestiones que significa la palabra crítica etimológicamente es la idea esta de ver las potencialidades y los límites de cualquier cosa, ¿no? Es decir, un crítico con la ciencia no es el que dice la ciencia está mal, así lisa y llanamente, pues sería reduccionista justamente, sino decir, bueno, nos va a permitir ciertas cosas, pero hay cosas que no nos va a permitir. Entonces, si estamos esperando que la vacuna llegue en marzo y automáticamente volvamos a poder retomar la vida como la teníamos previo a la pandemia, nos equivocamos porque la ciencia no permite eso. Va a haber algunos grupos que reaccionen mal a la vacuna, va a haber otros en donde no se produce lo que se está esperando, va a haber que rehacer ciertos estudios, digamos, son procesos lentos porque la ciencia no es religión, no produce milagros espontáneos. Y entonces justamente formar a alguien críticamente, formar a alguien que pueda enfrentarse a esa realidad de una manera bastante, digamos, verosímil, saber que la cosa funciona así y va a funcionar así. Bueno, esas dos palabras, Miguel, complejidad y crítica, ¿te parece que tienen ahí que ver, ¿no? Con la cuestión. Bueno, en parte, ya ahora me relajo y me tranquilizo un poco, porque queda más claro ante la audiencia que el filósofo sos vos, y entonces me relajo en el nivel de explicación, digamos. La complejidad, yo la entendí un poco desde Edgar Morin y desde Niklas Luhmann, un autor que a mí me apasiona mucho. Y la idea, el propio concepto de complejidad es un concepto complejo y que casi tendría que ver con la idea de incompletud. Y que en el sentido de que algo es complejo cuando entre todos los elementos que componen ese algo, esa unidad, esa identidad, no se pueden establecer todas las relaciones simultáneamente que son posibles tener. Y obliga entonces, complejidad es cuasi sinónimo de impelido a seleccionar, obligado a seleccionar. No puedo estar procesando simultáneamente todas las relaciones entre los elementos que componen esa unidad que estoy analizando. Esa es una unidad compleja, que puede ser, por cierto, una ameba, ¿no? No es necesariamente un sistema oscuro y inmenso. Es algo cuyos componentes no puedo sostener en forma continua todas las relaciones posibles entre ellos.
sí requiere de una cierta cantidad de componentes, pero no muy grande. Quiere decir que si tengo que seleccionar, estoy dejando algo afuera. Hay una idea incluso de técnica que remite a esta idea de la técnica como un modo de reducción de complejidad que resulta operativo. Y entonces hablamos de algo complejo cuando estamos constituyéndolo a partir de una selección que realiza el propio sistema o el propio observador. Y por lo tanto, estoy advertido que si me preguntan, es lo primero que hace cualquier investigador. Recorta, reduce su campo, dice qué temas va a considerar, qué relaciones va a considerar y qué relaciones va a dejar fuera. El tema es que eso que dejamos afuera, que no seleccionamos, sigue operando en el mundo. Y en cualquier momento nos toca o se nos mete por la ventana. Y por eso, toda construcción que hagamos a partir de esa selección, que es una selección contingente, es decir, podría haber habido otra. Y en esto, cuando decimos esto, a veces, bueno, entonces todo vale. No. El tema es que se trata de que esas selecciones y esos elementos que hagamos tienen que tener una argumentación y un criterio y una forma de progresivamente ir haciéndolas conscientes, y simplemente lo que podemos sostener es la conciencia de que son contingentes y que aquello que hemos dejado afuera en algún momento tiene el riesgo de tocarnos la ventana, y aunque la posibilidad sea, doy un caso. Recuerdo cuando el accidente de Fukushima en Japón en 2011, el presidente de la Asociación Atómica dijo, bueno, ¿cuánto hemos aprendido con este accidente? Perdón, Miguel, perdón. Sí. Recordemos por ahí, gente que no sepa, un tsunami, ¿no? Vino y tapó la planta nuclear, que no se esperaba que un tsunami, se tomaron todas las medidas de seguridad, pero no se esperaba que un tsunami viniera y tapara la planta, ¿no? Claro, ahora, cuando decimos no se esperaba, pongámoslo entre comillas, ¿no? Sí, claro. Porque en un país como Japón, una central nuclear a las orillas del mar, un tsunami, claro, el tema es lo que la ciencia podía predecir en cuanto a la altura de la ola, pero justo se le ocurrió poner 3 reactores nucleares uno al lado del otro. Y es decir, ¿cuánto hemos aprendido? Y bueno, con unos cuantos aprendizajes más como este no vamos a quedar uno sobre la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Y fíjense, hay otro ejemplo, porque estoy empezando a dar la idea de riesgo. Hicimos una selección, esa selección es contingente y aparecen riesgos. Y entonces hay un caso que así siempre sabía contar, creo que los 2 casos son de Suecia, en que aunque haya una posibilidad en 1 millón, uno a veces tiene que ponderar esos riesgos, y no necesariamente cuando digo una ponderación cuantitativa, ¿no? Porque a veces no se puede hacer una ponderación cuantitativa, sino cualitativamente. Y ahí es importante la necesidad de la participación social, para ver si, aunque sea una posibilidad en 10.000 millones, estamos dispuestos a aceptar ese riesgo. Y les doy el ejemplo que les quería decir. Una vez se conoce que las líneas de muy alta tensión producen ciertos efectos en el cuerpo humano que pueden, por ejemplo, favorecer la aparición de leucemia en los niños. Y entonces, eso se dio en una escuela y empezaron a ver que, bueno, había que trasladar la escuela a 35 kilómetros. Y dijeron, bueno, pero si trasladamos la escuela a 35 kilómetros, la posibilidad de que haya accidentes en la circulación, porque había que transportar 75 kilómetros todos los alumnos y profesores y demás, es bastante mayor que la que tenemos de que se afecten por leucemia a los niños. Y resolvieron no trasladar la escuela. A mí siempre me quedó la pregunta de que, pero nunca se pensaron en trasladar la línea de alta tensión. De todos modos, ven que cómo ponderaron, hay riesgo. Y otro caso que muestra otro aspecto. Creo que es en Noruega que están haciendo ejercicios militares y tienen la idea de que está la posibilidad que un misil se escape o se descontrole y pegue en una pequeñísima aldea. Entonces dicen, bueno, no, antes de hacer los ejercicios militares, vamos a evacuar esa aldea. Pero claro,
pensemos Noruega, época de nevadas, fuertes vientos, y si hay un accidente en el helicóptero que va a evacuar a los habitantes, bueno, dijeron, pero hicieron un análisis sociológico y vieron que la gente, si había un accidente durante la evacuación que se hacía para protegerlos de la posibilidad de que un misil se descontrolara, lo iba a entender. En cambio, si se descontrolaba un misil y caía sobre la aldea, iba a ser absolutamente criticado. Y decidieron asumir los riesgos, y felizmente no pasó nada, de trasladar en el helicóptero a los habitantes de la población. ¿Ven lo que estamos diciendo de que, y ahora permítanme relacionarlo con lo que estamos viviendo, ¿no? Miguel, sí. No, justamente ahí que lo ibas a relacionar, pero yo pensaba, relacionándolo también con un poco con lo que vos venías diciendo anteriormente, de que lo complejo justamente esta imposibilidad de ver todas las relaciones al mismo tiempo en el ámbito, digamos, en el ámbito del entendimiento para caracterizar la situación, y después en el ámbito de la acción para llevar adelante un curso de acción. Tampoco uno puede realizar todas las acciones, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? Sino que se selecciona. Y en este curso que estamos tomando de pandemia, un curso bastante intensivo para mi gusto, ¿no? Un curso intensivo. ¿Cómo caracterizás vos la situación? Porque obviamente, si seguimos lo que está diciendo, uno no puede hacer todas las relaciones, ¿no? Posibles. Si no puede tomar todos los aspectos del problema al mismo tiempo, no nos da la cabeza, pero además la misma sociedad tiene miradas diferentes según sus sectores, según su trayectoria. Entonces, ¿cómo construimos una mirada de lo que está pasando común? Pero además, si partimos de esta base de que uno no lo puede hacer a una mirada total, ¿no? O global. O mejor dicho, ¿qué seleccionarías vos? ¿Qué aspectos te parece son los relevantes para tener en cuenta en esta situación? Y no te saco de lo que venías diciendo, incluso tomando en cuenta los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos son los que deberíamos tener más en cuenta y cuáles a lo mejor dejar en un segundo plano? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cuál es tu mirada, de decirlo de esa manera? Que obviamente es una entre tantas otras, ¿no? Pero ¿cómo lo percibís vos a la cuestión? Claro. Reorientame si no contesto la pregunta tal como la formulaste. Por un lado, yo lo vería esto en lo inmediato, en el corto plazo, y a eso quería decir con lo de los riesgos. Ayer escuchaba a un médico muy reconocido acá en la ciudad de Córdoba, el doctor Carlos Pressman, que proponía, para los que les gusta, para este momento, decía el método Dybala, para los que les gusta el fútbol, ¿no? ¿Y qué quiere decir Dybala? Distanciamiento social, barbijo y lavado de manos. Yo creo que una educación tecnológica hoy debiera ayudar a comprender que el barbijo no es decir barbijo sí o no en forma absoluta. Y fíjense, es un elemento muy interesante de estudiar, porque fue cambiando a lo largo de la pandemia y en nuestro país en los últimos 6 meses lo que se decía en relación al barbijo. Y tal vez hay un artículo que está a disponibilidad de los presentes si quieren, que a mí me gustó, me impactó mucho, que está en un lugar que se llama El gato y la caja, y que plantea esto de que tenemos ciertas dificultades para entender los grises, porque, barbijo sí o no. Y el barbijo reduce los riesgos en cierta medida, disminuye las probabilidades de contagiarnos del COVID, no las elimina ni remotamente. Y sobre todo, es importante que sirve tanto, o sobre todo, para cuidar al otro. ¿Por qué cuido al otro más allá de las razones éticas, morales que puedo tener para cuidar al otro? Porque lo que en este momento estamos viviendo angustiantemente en muchos lugares del país es la posibilidad de que colapse el sistema sanitario. Y no solo colapse por la cantidad de camas disponibles que la cuarentena nos ha permitido incrementar y los recursos materiales, sino por la capacidad del equipo humano de salud de soportar los 6 meses de estrés que está teniendo
y las posibilidades de contagio del propio equipo. Entonces, saber que simplemente usando una mascarilla que ya sabemos que no para todas las posibilidades de transmisión del virus, pero las reduce, si a eso le sumamos el distanciamiento a 2 metros, la probabilidad, y le sumamos que cuando terminamos de hacer un contacto cualquiera, no, aunque sepa, no, este es un amigo que yo sé que se cuida, pero no sé si hace 2 minutos en un encuentro casual que él no pudo controlar, tocó a alguien que estaba con COVID. Entonces, termino de salir de mi casa, vuelvo y me lavo bien las manos, el calzado y la mascarilla. Y si puedo usar doble mascarilla con una filmina, me reía cuando se reían de Fernández, ¿no? Lo primero que hicimos acá en casa de los viejos docentes, tenemos cajas de... Cuando empezamos a comprar, cuando teníamos plata para comprar la filmina, vino la computadora y se dejaron de usar la filmina. Así que nos quedaron acá las cajas de filmina. Entonces, bueno, ahí tengo una protección hecha también con una filmina. Miguel, aprovecho el pie justamente para hablar de eso, de lo viejo, de los cambios tecnológicos en la historia, que vos ahí decís la filmina, ahora el PowerPoint, bueno, acá estamos por Zoom, ¿quién diría, Miguel, cuando nos conocimos hace más de 10 años que íbamos a estar, ni siquiera existían estas plataformas para teleconferencia? Pero digo, esta complejidad que estábamos hablando, que uno podría decir es sincrónica, es decir, al mismo tiempo hoy hay tantas dimensiones que es muy difícil ver el problema en su totalidad. Uno podría decir que es una complejidad diacrónica, es decir, fíjate vos, lo hemos hablado otras veces, cómo las tecnologías, las que vos decías, distanciamiento, lavado de mano y tapaboca, son tecnologías que vienen del siglo XV, ¿no? O del siglo XVI, es decir, tecnologías que son muy viejas, que se usaban en las pestes de Europa del Renacimiento, de la Edad Media, y son justamente las principales técnicas que estamos utilizando, que están recomendando los expertos ahora, frente a todo un mundo digital que a la vez nos permite a lo mejor estar recluidos en nuestras casas, trabajar desde acá, a los que tenemos la posibilidad, pero como que se empiezan a poner esta idea de Mancini, de las capas tectónicas de la tecnología, ¿no? Tecnologías muy viejas con tecnologías muy nuevas, una arriba de otra, que hacen como una especie de sándwich de miga de tecnología, en el cual también nos muestra que la complejidad no solamente es actual, sino que es para atrás, ¿no? Es histórica, ¿no? Donde lo viejo y lo nuevo como que perdemos referencia frente a este tipo de problemas tan generales. Sí, me encantó lo que lo trajiste a Mancini. A mí siempre me atrajo la idea esta en Artefactos cuando habla de lo nuevo como que es también siempre una recombinación de lo existente, ¿no? Uh-huh. Y por eso le proponía a Alejandra que en algún momento escuchemos a Ana Prada, ¿no? Cuando habla otras maneras, conocidas pero nuevas, ¿no? De buscar, de querer, de mirar. Y esta idea como contradictoria de ¿cuánto has cambiado? Te veo igual. Fíjate, en esto hay algo que como centro, yo creo que un tema que puede ayudar a la educación tecnológica es a estructurar el problema. Tratando de contestar lo de lo crítico, ser crítico, vos lo vas a contestar mejor que yo, pero yo quisiera separarlo sobre todo de la idea de criticón, del que está en contra de algo simplemente, y no el que revisa y busca una deconstrucción, una formulación, otras maneras conocidas pero nuevas. Y quería en esto decir que para mí ayudar a estructurar el problema es plantear la pregunta de qué importancia le damos y cómo consideramos que ha surgido esta pandemia. Porque con esta idea de procesos históricos, podríamos decir, bueno, la humanidad ha sufrido muchas pandemias ya, y seguramente saldremos como de otra. Sin embargo, yo me encuentro entre los que, adhiriendo fuertemente a un documento que han publicado investigadores del CONICET de acá, de la ciudad de Córdoba, encabezados por Sandra Díaz. Sandra Díaz es una muy conocida
ambientalista y de especialista a nivel internacional de primer nivel en cambio climático, que ha recibido el premio Princesa de Asturias el año pasado, que hizo una disertación preciosa. Y decía que ellos plantean que esta pandemia es el resultado de una forma de apropiación de la naturaleza que a lo largo del tiempo ha ido acorralando a lo que queda de los seres, de los otros seres vivos, de las especies silvestres y de la naturaleza, en muy pequeños reductos. Y que en esa frontera, debido a la inmensa expansión de la frontera agrícola, y de una frontera agrícola que no siempre ha estado al servicio de las necesidades o seguramente ha estado contrapelo de las necesidades de los más desposeídos, porque justamente ha llevado a una acumulación de poder y riqueza. Y eso ha llevado a que en esa frontera vivan gente que en general están inmunodeprimidos, en condiciones de pobreza, y que crían animales domésticos que entran en contacto con esas especies silvestres, de un modo tal que facilitan el pasaje del virus de las especies silvestres a las especies domesticadas, muchas veces domesticadas en condiciones de hacinamiento y con uso de antibióticos muy antinaturales, digamos, y que pasan a esas personas que están o en zonas mineras o en zonas de explotación agrícola-ganadera, que fácilmente son víctimas de ese virus, y luego, digamos, el modo globalizado en que vivimos y esta posibilidad de la que hacemos alarde, de que podemos dormir una noche en cada continente, hace el resto de que la pandemia se haya instalado en todo el mundo en 2 minutos. Ahí, Miguel, en lo que estás diciendo, me parece, y ya con esto, a lo mejor si querés ir cerrando un poco para que pueda habilitar el intercambio de preguntas y la gente ahí que quiera decir algo, por ahí podemos seguir charlando ya haciendo, incluyendo algunas preguntas, algunos comentarios de la gente ahí en YouTube. Pero decía que una de las cosas que aparece, y otra vez volviendo al asunto de la complejidad, es que, bueno, a veces nos dicen que los mitos era una manera de creer o de pensar que tenían los antiguos y que nosotros no lo tenemos, pero es muy claro que en nuestra sociedad todavía habitan muchos mitos, y uno de los cuales es el mito del origen, ¿no? Es decir, del comienzo simple de algún fenómeno global como puede ser la pandemia. Entonces, si comenzó en un laboratorio en China, si comenzó en uno que se comió un murciélago en tal lado, ¿dónde está el origen? Y probablemente es un mito que exista un origen simple, sino que a lo mejor tiene que ver con todo esto que estás diciendo vos. Quizás tiene que ver un poco con que hoy el sistema global de transporte nos difunde cualquier virus o expande cualquier virus a nivel global en muy poco tiempo. Quizás tiene que ver con la deforestación o con la manera en que borramos de alguna manera la diversidad de la vegetación o que nos mantenemos ahí con un contacto diferente con las demás especies animales. Quizás tenga que ver también con los laboratorios chinos o estadounidenses, quizás tenga que ver con todo, ¿no? Y claro, es muy difícil, entonces, y quizás el pecado ahí sea pensar en que hay un origen y es simple y que lo podemos descubrir, ¿no? A mí me gusta una expresión que es pensarlo como que, por un lado, no importa tanto cuál es la causa, sino cómo pensamos las posibles consecuencias y qué nos dice en cuanto a cómo reorientar nuestras prácticas. Y en ese sentido a mí me gusta pensarlo que en realidad esto lo podríamos ver como una casualidad, un azar estructurado, pero por cuando digo estructurado es habilitado por las propias prácticas humanas. Y cuando digo las propias prácticas humanas, digo esta forma de apropiación de la naturaleza y de explotación del mundo con vistas a la concentración del poder y la riqueza. Y con un vista a un productivismo que no tiene por medida el buen vivir, sino la acumulación de poder y riqueza. Y en ese sentido, pienso que, digamos, los desafíos que tenemos en esta búsqueda de una educación en otras tecnologías, así como hemos perdido la biodiversidad
que nos está llevando, como todo proceso de homogeneización, a la pérdida al suicidio del homogeneizador, digamos, hemos perdido también, y a veces se dice, el proceso de evolución tecnológica es irreversible, y es bastante cierto eso. Pero lo que no es cierto, que nada impediría que se ramifique en muy diversas formas la tecnología. Y por eso yo creo que uno de los desafíos hoy es buscar, cuando digo uno de los desafíos, digo también, y digo que es una forma de que estamos aportando a esta complementación. Tres desafíos para una tecnología, ¿no? De pensar formas que eviten, disminuyan, controlen la concentración del poder y la riqueza. Las propias tecnologías digitales, vemos que hoy son una fuente fuerte de concentración del poder, de las decisiones y de la riqueza. Y que sí, nos estamos comunicando acá, pero el mate que estamos tomando, el tarifero sigue en Misiones, en un contacto cara a cara con la planta de yerba mate y con el resto de los tariferos. Desgraciadamente, muchas veces sus propios hijos. Eso nos siguen garantizando el alimento cotidiano. Así que no idealicemos tanto esta posibilidad de que podemos seguir viviendo comunicados artificialmente, porque aparentemente todo lo demás lo van a hacer los robots. Entonces, una tecnología que, por un lado, controle, ponga coto a esta concentración brutal de poder y riqueza, por otro lado, que habilite una mayor posibilidad y diálogo en la toma de decisiones. Cada experto es experto en una, como decía Klimovsky, ¿no es cierto? Cada vez en un área más chiquita, sabe todo de nada. Y es un ignorante en todas las otras áreas. ¿Cómo articulamos eso? Y en eso reconozco y le rindo acá un pequeño homenaje a Darío, que para mí es un aporte cotidianamente en diarios cordobeses, a construir no una divulgación del conocimiento filosófico, del conocimiento científico, un saber otro, un saber cotidiano con el cual todos los ciudadanos que somos ignorantes de filosofía o que somos ignorantes de alguna de las ramas de la tecnología o que somos ignorantes de sociología, que somos ignorantes de la mayoría de los contenidos, nos podemos encontrar un modo de entendernos y de participar en las decisiones. ¿Qué está haciendo hoy un presidente de la nación? ¿Está diciendo lo que le dicen los expertos? No. Está interpretando la complejidad de la situación y a la luz de lo que dicen los expertos tomando decisiones. Y por último, una tecnología que piense en vez de aislar al hombre del ambiente que lo contiene, en revisar críticamente su relación con todos los otros seres vivos y con el ambiente. Entender que en qué medida nosotros somos un ser viviente más, y en eso tal vez tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios a los cuales les robamos su tierra. Y para cerrar casi, me animaría a proponerles preguntas, ¿no? Es que cursando semejante posibilidad de aprendizaje y de revisión crítica de los procesos de producción, de los procesos de relación social, de los procesos de organización social, ¿podemos pensar que los alumnos van a perder el año? Yo creo que estamos ante una oportunidad de ganar varios años, a lo mejor cambiando la matriculación. Una cosa rápida que se me ocurriría es, si todos los temas que estamos procesando vemos cómo los podemos reubicar en las currículas, y si no encuentran ubicación será la nueva currícula. Pero podemos pensar que estamos perdiendo el año educativo con semejante posibilidad de revisar los modos de relacionarnos y de encontrarnos. Bueno, Miguel, si querés ahí, bueno, primero te agradezco por lo que dijiste de mí.
eso, más sumado a lo que dijo Alejandra, que me atribuyó juventud, yo creo que ya estoy hecho para la tarde. No sé si está Alejandra ahí, que querés que abramos un poco el juego. Veo que hay algunas preguntas ahí en YouTube. No sé, Alejandra, si querés manejarlo vos ahora. Perfecto. Sí. Total, hay algunas preguntas que veo que van a volver sobre ya lo que habló Miguel, así que va a tener la posibilidad de revisar un poco lo que dijo. Sí. Exactamente, y algunas cosas que también me quedaron a mí pendientes de alguna charla que hemos tenido previa a este encuentro con Miguel. Cuando me compartiste ese artículo, en realidad es un video de YouTube que lo acabo de poner en el chat de YouTube sobre los murciélagos y el medio ambiente en tiempos de coronavirus. No sé si querés explicarnos un poquito más acerca de por qué hiciste esta asociación. Sí, bueno, este es un video hecho por investigadores del CONICET, sí, que incluso lo producen ni bien comenzada la epidemia, y que es gente que hace muchos años que está estudiando este tipo de virus y de coronavirus, ¿no? Y que a su modo de ver tiene justamente la posibilidad de la transmisión y que no es primera vez que aparecen. Cuentan el caso de los camélidos, que está incluso latente, cuentan el SARS-CoV-1 que apareció en China y que fue felizmente controlado mucho más rápidamente. Y lo que están diciendo es, primero, no es el primer virus con esta agresividad que aparece, y por supuesto, no es el único. Dan cuenta, por ejemplo, de cientos de virus que los murciélagos, con los murciélagos, por ejemplo, conviven perfectamente. Y la pregunta sería entonces, se trata, y acá estoy haciendo una lectura muy mía, ¿no? Vean el video. ¿Se trataría entonces de eliminar los murciélagos? No, los murciélagos son uno de los seres más útiles que hay sobre el planeta. Son los únicos que polinizan ciertos tipos de vegetales, prestan una colaboración inmensa en la compensación, en el equilibrio, en la eliminación de ciertos insectos. En la ciudad de Córdoba, un tiempo estuvo ocupado un entretecho en un hospital por murciélago y está prohibido matarlo. O sea, hay que buscar de alejarlos, digamos, porque indudablemente tienen varios problemas. Y sobre todo el problema es evitar el contacto con esas especies, digamos, naturales. Y eso, el problema es que estamos corriendo tanto la frontera. Piensen que en la provincia de Córdoba queda un 3% del bosque nativo. Y a veces se habla de reforestación, y cuando hablan de reforestación, hablan de poner pinos y eucalipto. ¿Para qué? Para hacer papeles. Que para colmo se chupan todo el papel, toda la planta. Entonces, reforestar con plantas nativas se puede hacer. Hablo con cierta pasión de esto porque tengo una hija que se dedica justamente a la pugna entre las especies exóticas en ecología y las especies nativas. Y es increíble que hacen excavaciones y sacan semillas de lo que fue el bosque nativo de Córdoba y las pueden reproducir perfectamente en sus invernaderos. O sea, si ponemos esfuerzo, hoy es posible una reforestación con el bosque nativo que en una forma de gestión que no es volver fanáticamente o fundamentalistamente a lo que fue la naturaleza viva. Es lo que la ciencia hoy nos permite conocer de cuál sería el equilibrio más adecuado. Y lo que estaba diciendo de los murciélagos es que esto de correr la frontera, en la frontera poner personas inmunodeprimidas por sus condiciones que las tenemos, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Dónde están los problemas más serios? En las grandes urbes, donde hay conglomerados humanos de gente que no tiene agua. ¿Qué lo hemos descubierto ahora? Que sin agua, sin cloaca y viviendo 6 en una misma pieza, va a ser mucho más fácil la expansión de cualquier epidemia. Pensemos en el dengue, por ejemplo. Ven que de golpe, a mí me escribí hace poquito un artículo sobre esto de pensando en el nuevo vestido del emperador, ¿no? De que es como si el virus hubiera ocupado, en ese cuento, el niño que grita, el emperador está desnudo, porque uno
sastres sinvergüenza lo habían convencido que le estaban haciendo el más precioso de los trajes, y en realidad, porque decían que solo lo podía ver aquel que era eficiente en el cumplimiento de su función. Si no, no lo podían ver. Y entonces el emperador iba desnudo y nadie se animaba a decir que estaba desnudo. El virus viene a decirnos que la normalidad que vivíamos hasta ahora está desnuda. Y la pregunta es, cuando todos, y me incluyo, estamos desesperados por volver a la normalidad y decimos, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Qué es solo una nueva normalidad que nos proteja de estos virus? ¿O es una nueva normalidad que plantee otra relación con el ambiente, con los otros seres vivos y con la extrema desigualdad social en que vivimos? Bien, y ahí justo tocaste un tema que para mí es un tema que me genera mucho ruido, que es esto de la nueva normalidad, Darío. ¿Qué te pasa con este término? A mí por lo menos me sucede que nunca vivo en el mismo día, por lo tanto, no logro entender por qué la humanidad insiste en ponerle nombre a estas cuestiones de, bueno, sabemos que es nuevo, de hecho va a ser nuevo, siempre lo de mañana va a ser nuevo y va a ser viejo a la vez, y va a ser presente y va a ser futuro. A ver, ¿qué nos podés compartir respecto de la nueva normalidad? Sí, o sea, es un término, es una expresión, a mí me resulta un poco chocante porque está la palabra normalidad, ¿no? O sea, uno supone que la normalidad tiene sus problemas y a uno le produce cierto rechazo. Justamente la idea de normalidad es lo contrario de diversidad, ¿no? La idea de algo normal, que se ajuste a la norma, ¿no? Pero me parece que por lo menos uno, si pudiera ser generoso con esa expresión, es que al menos dio cuenta de que hay un estado de cosas que no va a volver a ser el mismo, ¿no? Es decir, se plantea, por lo menos en esa idea, de que no vamos a volver a tener una vida tal cual la que veníamos teniendo, porque el cimbronazo ha sido grande, ¿no? Y me parece que ahí lo que hay más bien es una expresión de deseo, de retomar de alguna manera una vida, si se quiere, estable, como vos decís, que sean los días más o menos que uno puede predecir lo que va a pasar, que uno pueda saber o hacer planes para dentro de 2 o 3 meses, porque sabe que dentro de 2 o 3 meses va a poder hacer eso. Pero me parece que un poco el juego perverso de esta expresión es que borra un poco lo que dice Miguel, ¿no? La vieja normalidad estaba sostenida por muchas personas que no podían hacer eso, ¿no? Es decir, que no podían hacer planes a 3 meses porque la vida de muchas personas es diaria, ¿no? Es a diario, es ver cómo sobrevivo mañana o cómo me acomodo mañana. Entonces, me parece que si uno tuviera que pensar que tiene de positivo esa expresión, es por lo menos acusa el golpe de que nos ha pasado algo y que vamos a tener que de alguna manera sobreponernos a eso. Pero de alguna forma omite que la vieja normalidad estaba basada en gente que tiene problemas muy serios para poder acomodarse y llevar una vida más o menos estable como la que muchos de nosotros privilegiados podemos llevar, ¿no? Entonces, esta idea de nueva normalidad como que nos pide una complicidad, un olvido. Volvamos a olvidar eso que habíamos olvidado antes y que, como dice Miguel, tuvimos que dejar de olvidarlo porque, claro, cuando queríamos hacer una cuarentena para protegernos nosotros, nos dimos cuenta que había barrios hacinados y que teníamos que ir y aislar esos barrios para proteger a los sectores más privilegiados. Entonces tuvimos que olvidarnos un poco de eso, ¿no? Y ahora la idea de nueva normalidad un poco que nos invita a volver a olvidarnos para retomar nuestra vida. Y ahí me parece que la apuesta es justamente utilizar esta pandemia para defender las viejas banderas de siempre, digamos. No se tiene que volver una nueva normalidad, sino que se tiene que ver la forma de incluir a los sectores que están totalmente relegados y excluidos del sistema en el que vivimos a diario, y que en todo caso esa nueva normalidad tendrá que ser otra cosa, ¿no? O volveremos a lo anterior. Pero bueno, me parece que esas son las tensiones que están puestas en juego y por eso tanto se discute sobre ese concepto, porque
hay muchas presuposiciones que se nos pide para aceptar ese concepto de buenas, ¿no? De buena manera y decir, sí, estoy de acuerdo, quiero ir a la nueva normalidad. No sé por ahí, Miguel, si quieres aportar algo de eso. Bueno, sí, o vos, Alejandra, claro. Sí. No, que simplemente quería acotar algo que tiene que ver con esto que dijeron los dos, ¿no? En realidad lo que se está poniendo sobre relieve en esto, que lo nuevo no es nuevo, digamos, es lo viejo que persiste y son aquellas cosas que nos negábamos a ver. Y si hay algo que esta pandemia está dejándonos totalmente desnudos, como dijo Miguel, es esta cuestión de ver que hay muchos factores, y retomo ahí el concepto de complejidad que trajiste, Miguel. Hay demasiadas variables, demasiados factores, demasiadas dimensiones que están influyendo, y que necesariamente cuando se hace ese recorte aparece el riesgo. Y me parece que nos hemos acostumbrado como sociedad a hacer esos recortes, y esos riesgos hoy se hicieron nuestros puntos vulnerables. Sí, no sé si me permití hacer una reflexión sobre dos textos que a mí me dejaron marca, con esa salvedad, me las dejaron a mí, a un ingeniero esquemático, digamos. Uno es de Wilfred Georg Sebald, un alemán que en los años 70 hace unas conferencias dando cuenta de lo que había ocurrido en las tormentas de fuego de Hamburgo en el 43, en una situación muy especial donde se somete a la población civil a una muerte horrible con tormentas de fuego que se realimentaban, digamos, y que los sobrevivientes se encuentran con la situación que en el propio país nadie quería reconocerlo, porque ¿cómo vamos a reconocer que estamos a punto de perder la guerra? Era más o menos fines del 43. Y los que habían producido semejante barbaridad menos querían advertirlo, porque significaba reconocer que se había bombardeado indiscriminadamente a toda la población civil. Y lo que comenta, lo que en ese relato que hace Sebald, que recoge todo lo que la literatura había hablado sobre esa situación de las tormentas de fuego de Hamburgo, toma dos imágenes que a mí me quedaron, y eso que estoy casi ciego, ¿no? Pero como grabadas en la memoria. Una es que al poco tiempo de el bombardeo todo de ruido y todo lleno de cadáveres y demás, a los pocos meses ya estaba cubierto por la naturaleza, por verde. Y sobre ese verde empezaban a aparecer pequeños senderos que reproducían la línea de los trolebuses. Y en el medio de semejante desolación aparecía una casa que casi milagrosamente había salvado, y en ella, en su terraza, un señor burgués con su esposa tomando café y una empleada limpiándole los vidrios que estaban sanos, como diciendo, acá no pasa nada. Y Sebald entonces analiza esta como huida hacia el futuro que realizó el pueblo alemán, sin revisar la idea de progreso que está metido en el corazón de nuestra civilización. Y cuando digo nuestra civilización occidental, ¿no? Y en la cual incluiría a los chinos también, ¿no? Y que la pondría en diálogo con los pueblos originarios indoamericanos, ¿no? Pero yo creo que esta revisión nos invita a una revisión profunda de lo que entendemos por progreso, en un país donde todavía se ganan elecciones con la idea de progreso. Entonces, yo creo que esa es una de las llamadas. Y otra más poética, que Darío se recordará, la utilicé porque también es una de las marcas que me quedaron de una lectura, una poesía de Circe Maya, ¿no? Donde hace un paralelismo entre construcción de objetos, se llama, la encuentran en internet, entre la construcción de objetos que hace la técnica, sea de una estatua, sea de un tejido, sea y dice, luego están ahí, como una mesa apoyada en el suelo. Y corta y dice, esos círculos, ese modo de hablar,
esos gestos, esos círculos de actos rutinarios, tan objetos, tan cosas que solo se diluyen con la muerte. Parafraseo a lo mejor mal, ¿no es cierto? Pero más o menos una idea que yo creo que lo que estamos viviendo es una oportunidad de romper con esos círculos de actos rutinarios para revisar la construcción cotidiana que hacemos de la sociedad y de las relaciones de esa sociedad con los restantes seres vivos. Menciona Nancy Niesguida, una colega de la facultad también, que qué visión positiva del maestro ante tantas visiones pesimistas. La idea de ganar el año cambia totalmente la perspectiva. Esa fue una reflexión muy fuerte, me parece que a todos nos quedó resonando ahí. María Eugenia López les pregunta, ¿qué reflexiones vienen haciendo respecto a las brechas en el acceso de tecnologías digitales y las consecuencias en términos de desigualdades educativas? Bueno, ahí está interesante ese tema porque ahí con Miguel puede ser uno de los puntos en el que no nos terminamos de poner de acuerdo y que tiene que ver con otra pregunta de las que hace Nancy ahí en el chat de YouTube, que es cuáles son los asuntos primordiales en los que deberíamos gastar energía en pensar y cuáles más bien son relativos o habría que ponerlos en relación con otros que por ahí están en el mismo nivel de importancia. Entonces, para mí la cuestión de lo digital es como la gran novedad de esta pandemia, es decir, para mí lo digital es como una de las cosas que hay que poner mucha cabeza, mucha atención y mucho estudio para justamente hacer lo mismo que estamos planteando con la ciencia tradicional o con la tecnología tradicional, ¿no? Ver los límites y las posibilidades de ese nuevo tipo de tecnología y sin caer en una visión rupturista, de decir, se terminó la historia como la conocíamos, acá estamos en presencia de algo nuevo, ya somos todos cyborgs, somos todos digitalizados. Digo, eso otra vez sería como simplificar la cuestión y no ver la complejidad del asunto, pero me parece a mí que hay varias cosas interesantes en lo digital. Digo esto y le doy paso a Miguel después, que él tiene a lo mejor otra visión de lo digital. Para mí hay un par de cuestiones que es interesante de lo digital. Una es que hoy en día las empresas digitales, digamos, lo que para ellos es como lo que necesitan, es decir, su principal ganancia es la atención de los usuarios, ¿no? Es decir, las empresas compiten por nuestra atención, por ver al día cuánto estamos pendientes de la plataforma Facebook, la plataforma Instagram, la plataforma WhatsApp u otras, ¿no? Netflix, lo que sea. Si ustedes se ponen a pensar, hay tanta información, hay mucho más horas de información de lo que cualquier ser humano, de lo que 7 planetas podría estar, o 7 humanos, 7 poblaciones del planeta podrían estar, ver en un día, ¿no? Es decir, lo traduzco, para ver un día de toda la información que hay, por ejemplo, YouTube, solamente nos quedamos en YouTube, haría falta 7 millones de humanos, 7 veces el planeta Tierra, 1 minuto cada habitante, ¿no? Es decir, hay mucha más información de lo que personas hay, ¿no? Y entonces la competencia es por ver quién gana la atención de las personas. Y me parece que eso genera una serie de mecanismos, ¿no? En las plataformas digitales que modifican la manera en que nos comportamos y que percibimos el mundo incluso, ¿no? El contenido de un celular es muy interesante, muy atractivo, cambia permanentemente, y el contenido de la casa no, es siempre el mismo, siempre estamos en la misma casa, con las mismas personas. Entonces incluso la atención que se nos disputa es mucho más profunda que a lo mejor que las personas que nos rodean, ¿no? Ni hablar que la comunidad, que la ciudad en la que vivimos, ni hablar que en el país en el que vivimos. Entonces aparece ahí, me parece un nuevo elemento para pensar desde todo, ¿no? Desde la vida familiar, la vida en comunidad, la política, pero que es uno más entre tantos, no es algo que viene a modificar o poner patas para arriba, me parece a mí, la vida política o la vida de la comunidad, sino que viene a ser un elemento nuevo que ingresa, ¿no? Y entre esas cuestiones nuevas en las que ingresa lo digital,
está la educación, ¿no? Y ahí en el chat veía que había varias preguntas. Una que me interesaba, que era alguien que dijo, bueno, otro de los mitos que se cae es que el celular es el enemigo de la educación. Y está interesante para pensar en la cuestión. Yo sin tomar un posicionamiento cerrado, porque es algo en lo que estoy, que no lo tengo muy, lo estoy pensando, no lo tengo pensado. Me parece que son preguntas que debemos hacernos y que debemos ocuparnos, ¿no? Por ahí no sé, Miguel, no sé, Miguel, si quiere decir algo. Bueno, sí. Sí, bueno, no sé hasta qué punto estamos en desacuerdo, pero sí, es entendible un cierto desacuerdo. Estamos hablando entre un viejo casi ciego y un joven con toda la potencialidad. Pero hay algo, una reflexión que a mí me interesa hacer y que tiene que ver, cuando aparece la posibilidad de hablar en los humanos, el mundo se duplica. ¿Por qué? Porque podemos negar lo que se ha dicho. Entonces está el mundo del sí y hemos duplicado el mundo. Y además podemos hablar de lo ausente. Ya no es solo lo que viéndonos y estando juntos percibimos a través de los movimientos y de lo que estamos haciendo. El lenguaje nos permite hablar de lo ausente y negarlo. Se multiplicó el mundo. Ni qué hablar lo que pasó con la escritura. Y ahí yo creo que al reflexionar sobre lo que significó la escritura, hay una discusión entre Derrida y Lévi-Strauss, que es muy interesante de ver, y yo estoy más cerca de la idea de Lévi-Strauss, ¿no es cierto? Y cuando voy a una librería, o iba, aunque sigo yendo, ¿no? Plato, saben que no veo nada y sin embargo voy a la librería. Y veo en la mayoría de las librerías el tipo de lecturas que se ofrecen, y yo muchas veces preferiría que no estuvieran disponibles esas lecturas. O sea que el calificar de bueno o malo una nueva tecnología, una nueva disponibilidad, una nueva diferenciación del mundo en que vivimos, es compleja y tiene múltiples caras, y tiene posibilidades y riesgos y límites. Y por eso, en relación a esto que estamos viviendo ahora, casi un chiste, ¿no? Que a mí me emocionó mucho. Nos habla nuestra hija y nos dice, ustedes saben que esta mañana lo veo a nuestro nieto sentadito al lado de la puerta del dormitorio y me dice, vení mamá, escuchá qué raro que está hablando el papi. Estaba dando una clase sobre sistemas termodinámicos fuera del equilibrio. Y claro, él está muy acostumbrado a que hablen incluso de biología y conciertos, pero eso le decía. Y yo pensaba, ¿cuántas veces ocurrirá que incluso uno de estos pedagogos italianos siempre decía de que el lenguaje que le damos, y por eso de nuevo valoro la tarea de Darío, que es este lenguaje que la academia propone, que es como, mira qué raro que está hablando el papi, mira qué raro que está hablando el profesor. Entonces, esta necesidad de encontrar un lenguaje en el cual realmente encontrarnos en la vida cotidiana para decidir como democracia, como polis, lo que son las mejores, el bien común de una comunidad. Y en ese sentido creo que la posibilidad que nos está dando hoy estas nuevas tecnologías, lo veíamos en mi familia, es que a veces estamos escuchando a través de la radio y de la televisión las clases que se dan. Y así, esto que decíamos, me recuerdo cuando ya en los principios del 2000, cuando fui a Oberá, que decíamos, la escuela hoy está explotada porque los niños vienen con una cantidad de información que no la encuentran en la escuela. Hoy la escuela tiene la posibilidad de irrumpir en los hogares y de que los padres y toda la familia escuchen lo que propone la escuela. Estamos como, digamos, devolviéndole la pelota de que antes era la escuela la bombardeada, ahora a las propias organizaciones sociales y a la familia podemos, si utilizamos inteligentemente, y ¿por qué no? También, y sobre todo ahora que ha cumplido 100 años, elementos tan sencillos como la radio o como estos medios de las redes sociales. Pero, porque fíjense que hay un Netflix que está circulando
un pequeño video sobre lo nefasto, y ven de nuevo límites, posibilidades y riesgos de las redes sociales, ¿no? Y por último, un dato con esto de que todo está disponible ya. Me lo habrán escuchado millones de veces, y no es cuando una vez estudié algo de la teoría de los números transfinitos, y si uno cuenta los números pares, se puede pasar la vida contando los números pares. Son infinitos los números pares. Y sin embargo, los números impares quedaron afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta apabullante cantidad de información, que está todo dicho en Internet, pero tal vez la que necesitamos para poder construir una producción agroecológica que garantice el alimento y la accesibilidad en calidad y cantidad a todos los habitantes de nuestra práctica, no está. El dato, aunque felizmente sí, tenemos muchísima formación científica y tecnológica sobre eso, y ayer vi con mucha alegría que desde el gobierno se ha alargado un plan que es la casa común, tomando la idea del Papa Francisco, ¿no? Para impulsar el desarrollo de la agroecología, una respuesta a mediano y largo plazo a esta soja devastadora transgénica que ha roto el círculo de la vida para introducir en ella el mercado a través de las semillas genéticamente modificadas y apropiadas comercialmente. Alejandra, me gustaría agregar una cosita más. No es algo que lo tengo muy definido, pero a mí me parece que lo que deberíamos, lo voy a situar a la cuestión de la educación sobre todo. Me parece que lo que deberíamos estar muy atentos es a cómo deviene todo esto de lo digital y la educación. Yo hacía una comparación, una notita que escribí con cuando se empieza a producir objetos de la vida cotidiana con máquinas en el siglo XIX, las tazas, los platos, había una resistencia a usar esos objetos porque eran más simples y deficientes que los que hacían los artesanos con sus propias manos, ¿no? Pero en algún momento hubo un quiebre cultural porque empezaron a ser mucho más baratos y hoy en día todos compramos tazas y platos hechos por máquina que son mucho más baratos y los artesanales son más bien productos escasos, muy caros y que más bien las élites se suelen acercar a esos productos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, las máquinas de hoy producen cosas, producen clases, producen conferencias, producen cursos, ¿no? Que son hechos por máquinas, son hechos en lo virtual. Los alumnos que en el aula se resaltan, por ejemplo, en el aula presencial, cuando uno da clase virtual se da cuenta que los que resaltan son otros, ¿no? Porque las habilidades que se requieren en lo virtual o en lo digital son otras, digamos, se modifica. Lo hecho con la clase hecha con máquinas digitales es distinta a las clases presenciales. Y lo primero que hace es tener una resistencia como tenía en el siglo XIX las personas con las cosas hechas con máquinas. Es decir, es mucho más simple, no es como lo presencial tiene, lo cara a cara tiene lo suyo. Y a mí me parece que podemos estar en la pandemia, una hipótesis, es que se puede producir un quiebre cultural. Efectivamente que empecemos a aceptar las clases hechas con máquina como parte de la vida cotidiana, porque es lo que tenemos a mano y porque van a ser más baratas y porque van a ser más masivas y de fácil acceso. Y entonces que no vayamos de a poco a una educación en que sea para las masas lo virtual y lo presencial únicamente para las élites, ¿no? Que quienes puedan pagar clases presenciales o colegios que den clases presenciales sean los que tengan más dinero y los otros ahí tendrán sus cursos en YouTube o sus cursos en Zoom o sus cursos en Meet, ¿no? Yo creo que ahí hay que estar muy atentos sobre el tono político-social que va a tomar esto, ¿no? Y entonces no encerrarnos en analizar lo digital sí, lo digital no, sino en qué estructura socioeconómico se va a inscribir esto, ¿no? Y bueno, y ahí me parece que es donde tenemos que poner todas las antenas para atender a cómo se va a ir desenvolviendo, porque van a ser luchas cotidianas, luchas políticas en los parlamentos, en los diarios, en la universidad, en las escuelas, en todos lados se va a discutir esto, en lo que viene, ¿no? Así, bueno, me parece que ahí vamos a tener que estar atentos. Yo pondría ahí el ojo, ¿no? En relación a esto que estás diciendo, justamente decía Ivone Aquino, Miguel, para vos un abrazo enorme de parte de ella. Ivone dice que, bueno, que justamente se están pidiendo
se está pidiendo de nuestros líderes, de los líderes del mundo, decisiones concretas, pero ¿qué se nos pide a nosotros? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Miren, a mí me impresionó, no sé si recuerdan, hace poco tiempo, cuando se produjo la crisis policial en la provincia de Buenos Aires, y que todos como ciudadanos nos preguntamos, ¿qué pasa con las policías? Que cuesta tanto cambiar sus prácticas, que parecen ser continuidad casi, en muchos casos, de la que había en la dictadura. Y escuché por radio una respuesta que me dejó pensando mucho. Un profesor, un sociólogo joven, muy bien formado, contaba de que se había encontrado con un alumno y que le había dicho: hola, profe, ¿cómo le va? Cuánto le agradezco todo lo que aprendimos con usted, que qué bueno todo lo que nos enseñó. Pero sabe que después me lo tuve que guardar, dice, porque en la práctica institucional me enseñaban otra cosa. Esto y para mí, incluso en lo técnico, yo creo que la técnica lo domina no tanto a través de discursos. O sea, hagan la clase más crítica de marxismo revolucionario siempre que al final de la clase se reúnan en el McDonald's y consuman lo que yo les vendo. Una práctica concreta, técnica, de dominio, a la cual en mayor o menor medida todos nos vamos supeditando. Y esta posibilidad, recuerdo en educación tecnológica muchas veces decíamos, si yo estoy en una escuela que el chico ve todos los días gotear la canilla en el patio y que nadie la repara, y el vidrio está roto y están todos con frío y nadie lo encuentran culpables pero nadie lo repara, imposible enseñar educación tecnológica, por lindas prácticas que hagan y por lindos discursos que se armen. Lo que está enseñando es esta evidencia cotidiana de lo que ocurre institucionalmente, porque lo están viviendo. Y yo creo que esa es una posibilidad que tenemos y que a mediano y largo plazo, y que tal vez este cimbronazo que estamos sintiendo nos ayude a revisar esto, de cómo, y en ese sentido el papel de los protocolos, ¿no? Un protocolo, y todos sabemos lo que son los protocolos para los concursos universitarios, ¿no es cierto? La forma en que se organizan los concursos universitarios. Y la forma en que la academia se va relacionando con los saberes no académicos. Yo creo que y la forma en que se comunican los distintos saberes académicos, digamos. Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos de cómo repensar la organización de las prácticas, no solo de los discursos. Bien. ¿Qué reflexiones finales quieren compartirnos como para cerrar este encuentro? Aunque podríamos pasarnos quién sabe cuánto tiempo con las cantidades de reflexiones que ya aparecieron, compartieron en el grupo y, perdón, en el chat de YouTube. Que si después tienen ganas, Miguel, yo te los puedo leer, y si vos dejás algún tipo de reflexión, lo dejamos disponible en YouTube para que queden, digamos, todos con sus apreciaciones y dudas, no digo saciadas, porque la verdad es que cada respuesta trae más preguntas, pero que sientan que realmente hemos podido recorrer cada una de las preguntas, y obviamente por el tiempo fuimos relacionando con lo que íbamos hablando, ¿no? ¿Qué nos dejarían para este final? A ver. Yo, si querés, cierro algo cortito primero y ya le dejamos a Miguel que cierre después. Quisiera volver otra vez en relación a la nueva normalidad. Hay una novela de Piglia, que se llama, de Ricardo Piglia, que se llama
respiración artificial, donde hay una escena donde alguien está en un baño y entra alguien y lo toma del cuello y le pone un cuchillo en la garganta porque lo está persiguiendo la policía y lo toma de rehén. Y lo tiene ahí un rato mientras el tipo negocia con la policía y finalmente se entrega y lo llevan preso, ¿no? Y esta persona que había estado ahí tomada como rehén y con el cuchillo en la garganta, sale, se apoya en la pared, respira porque está vivo y agradecido, ¿no? Y dice, por fin me pasó algo en la vida, ¿no? O sea, como que estaba contento de eso que le había pasado. A mí una sensación que me queda de esto es, por más lo angustiante, la incertidumbre que hay, los muertos que se suman, ¿no? Y que uno no sabe cuándo van a dejar de ocurrir y todo lo que nos ha producido. Si uno lo mira en términos macro, ¿no? Y a lo largo de la historia uno puede decir que lo que podría encontrar de positivo es, por fin nos pasó algo. Es decir, uno veía cómo estaba yendo nuestra sociedad capitalista industrial directamente al calentamiento global y a la exclusión y a la división de la sociedad en un montón de oprimidos y ciertas élites que oprimieran. Y eso que era imposible desde hace décadas entrarle, ¿no? Entrarle a eso y producir alguna especie de conmoción para producir algún cambio. Quizá este momento, con todo lo tenso y todas las calamidades que trae, sea ese momento en el que podemos decir, por fin pasó algo. Por fin los líderes del mundo tienen que sacarse un poco del lugar donde estaban. Por fin las personas como nosotros, digamos, tenemos que obligarnos a pensar otras cosas y por fin está pasando algo. Entonces la idea de la nueva normalidad me parece a mí que es muchas veces decir, bueno, que vuelva a ese estado inicial donde no pasaba nada y donde íbamos de derecho o vamos de derecho a un destino que no parece ser el más alentador. No quiere decir que a partir de esto que nos acaba de pasar vayamos a un destino mejor, pero por fin pasó algo. O sea, por fin pasó algo que obliga a revisar muchas cosas y a producir muchos cambios. Y esperemos que eso que se produzca sea mejor de lo que venía. Y para eso no es que simplemente hay que esperar como comentador a lo que sucede, sino que tenemos que ser parte activa de todo esto que está pasando y tratar de encaminarlo entre todos hacia algo que sea mejor del camino en que estábamos anteriormente, ¿no? Así que ese es como por lo menos mi fantasía en todo esto, ¿no? Es decir, por fin nos pasó algo y espero que de eso algo que nos pasó salgamos mucho más fortalecidos y encontremos una dirección mejor de la que veníamos trayendo. Bueno, como cierre y para intentando ser breve, para mí una idea que me impactó mucho de la declaración sobre COVID de los investigadores del CONICET de Córdoba es la idea de una única salud, de que nuestra salud, nuestras prácticas saludables lo van a hacer en la medida que contemplen la salud de todos los seres vivos sobre el planeta y que paremos con este ecocidio de abusiva ruptura de la biodiversidad. Y en ese sentido, comprender esta complejidad que tiene nuestro organismo, nuestra psiquis, nuestra conciencia y nuestro ser social como organizaciones sociales, que busquemos prácticas saludables que nos permitan no progresar en el sentido de acumular y producir, sino de un buen vivir en un armonioso equilibrio con el resto de los seres vivientes. En ese sentido, de nuevo, yo creo que no es para buscar fundamentalismo o volver para atrás, es revisar, en vez de huir hacia el futuro sosteniendo una idea de progreso, revisar esa idea y pensarla junto a la idea que en Latinoamérica está tan fuerte de estados plurinacionales, de la interculturalidad y de los derechos de los ríos, de los seres vivos, de la madre tierra, digamos. Creo que es que esto de denunciar los falsos ropajes con que el
progreso nos ha ocultado la posibilidad de otras construcciones y de otro diálogo con la Madre Tierra. Bien. Quiero compartirles que nos acompañaron desde Oberá, obviamente, Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, Apóstoles, Puerto Madryn, Azara, Buenos Aires, Santa Rita. Os voy mezclando localidades de Misiones con algunos puntos del país, San Pedro y Ecuador. Chicos, han logrado romper fronteras. Y bueno, y un saludo enorme para ambos de parte de Ivone, que estuvo también presente, Ivone Aquino, durante toda la charla, colegas de la Universidad Nacional de Misiones, y de entre los grandes referentes de educación tecnológica nos acompañaron también César Linieski, Pedro Flores, Susana Leligua, Silvina Horta Klein, que han quedado ahí algunos colgados, algunas reflexiones y preguntas que luego se las voy a pasar a ambos. Y agradecerles plenamente este disfrute que nos han hecho, ¿no? Volar un poco la cabeza, ayudarnos a ver otras cosas que no vemos. Esta ceguera, vos decís todo el tiempo, Miguel, estoy ciego o casi ciego, y en realidad ves mucho más claro que nosotros. Así que te aliento a que dejes de decir eso, y también te agradezco profundamente y de corazón todo lo que nos compartís siempre y lo que compartís a diario. Estuvieron presentes también estudiantes de la carrera del profesorado en educación tecnológica, tanto de los primeros años, que los invitamos diciéndoles, si quieren escuchar algo grosso de educación tecnológica, escuchen a estos dos profes. Realmente fue un placer haberlos. ¿Qué te van a pasar ahora? No. La verdad es que este espacio de solidaridad nos permite también reconocer y poner en valor los saberes de los otros, y esos saberes que con tanta generosidad lo ponen a disposición de todos nosotros, de todos quienes conformamos esta red, y de los que participan y nos siguen siempre, ¿no? Así que muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias. No, yo quisiera agradecerte a vos, Alejandra, y no solamente porque sé que sos un excelente docente, sino porque sos una excelente armadora. Y alguien preguntaba recién, se piden gestos de los grandes líderes. ¿Qué hacemos nosotros acá? ¿Cuál es nuestra función que puede ser más interesante, más potente y más útil? Y yo creo que lo que hace Alejandra, que siempre está pergeñando, armando, buscando mezclando armando este curso, armando este seminario, bueno, es alguien que está muy metido en gestión, pero me parece que es fundamental eso, ¿no? Organizar, armar proyectos colectivos, así sea una charla de a 3, así sea una carrera, ¿no? Es decir, digo, para ver todos los niveles en los que se mueve Alejandra generalmente. Así que me parece que es muy importante eso, y bueno, contar con nosotros para lo que haga falta siempre. Y para mí es una vergüenza que haya la gente que nombraste que esté mirando y que no esté acá hablando, y que esté mirando ahí en sus casas, y yo acá hablando barbaridades. Para la próxima espero invertir los roles y ponerme yo a mandar saludos por el chat, y que esté toda esa gente que nombraste, que le mando un cariño muy afectuoso acá, ¿no? En este espacio. Bueno, y yo igualmente solo me queda agradecer, digamos, a todo lo que he aprendido de muchos de los que están hoy escuchándonos, en un diálogo que esperemos siga abierto. Creo que la más relevante de todas las tecnologías que podemos implementar
en estos momentos es la tecnología de la solidaridad, y con esas herramientas intentar por lo menos a cada día mirar el pasito que podemos dar cada día, manteniendo la vista alta en el horizonte, pero no juzgándolo a ese pasito por lo lejos que está del horizonte, sino por el avance que vayamos haciendo. No desanimarnos porque el paso que podamos dar a cada día no sea el que ambicionaríamos dar. Y en lo personal, más que agradecido por la oportunidad de seguir aprendiendo de todos ustedes. Y gracias por dejarnos hablar con Miguel, porque de la cuarentena hace mucho que no nos juntamos a charlar, que deberíamos juntarnos no seguido, así que bueno, aprovechamos este espacio para charlar un rato. Bien, bueno. En especial Alejandra, Ivonne y tantos otros docentes de esa tierra colorada. A veces hago el juego ya cuando me agarra la vejez de los 70 de empezar a armar la mochila para el viaje final, y muchos de los recuerdos de esos contactos, esas conversaciones, esas dudas compartidas que hemos construido en la tierra colorada, es de las cosas que me voy a llevar. Gracias, Miguel. Bueno, les cuento para quienes se sumaron en el día de hoy a esta charla, que la red está conformada actualmente por la Universidad Nacional de Misiones, el Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones, el Ministerio de Educación también de la provincia, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Gastón de Acharí, la Universidad Nacional del Alto Uruguay, y la red ha ido creciendo. Como siempre decimos, empezamos un grupo de docentes y no docentes, porque Ariel y Joel, Jessica y Oscar, Marcelo, también están ahí atrás haciendo que todo esto sea posible, y les agradezco. Nati, María del Carmen, todo el equipo de la Secretaría General Académica y del área de educación a distancia, Angelina, Lorena. La verdad es que esto que parece una charla tan simple de realizar, es bastante compleja de ponerla en acción. Son muchos los actores y agradezco a todos. Y de parte de nuestra rectora, otra vez agradecerles a ambos oradores por haber estado acompañándonos y participado de este evento. Y comentarles que el próximo encuentro será el día 24 de septiembre a las 17 horas, como lo hacemos siempre los martes y jueves. Van a estar María Laura Denti y Liliana Gallone, que nos van a presentar una conferencia titulada Inclusión en la Universidad, hacer posible las condiciones de accesibilidad para estudiantes en situación de discapacidad. Así que una vez más estaremos desafiados a aprender, y bueno, no me queda otra que despedirlos en esta ya tardecita. Muchas gracias por haber compartido, muchas gracias por seguirnos. No se olviden de poner me gusta, lo voy a decir Joel, porque si no después recibo retos también, debo aclarar, lo hago público, como siempre. Poner me gusta, seguir el canal, y bueno, y de esa manera, y la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los eventos e ir seleccionando los que sean de mayor interés para ustedes y para todos nosotros. Bueno, hasta luego.